Buenos días, chicos, en esta oportunidad vamos a resolver en el curso de geometría el tema de triángulos. Vamos a clasificar los triángulos. Los triángulos se clasifican en triángulo equilátero, isósceles, escaleno. El triángulo equilátero, todos sus lados como son iguales, acuérdate, son iguales. Si él es rectángulo, 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 ¿sí? ¿Y qué más? Que sus ángulos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Profesor, ¿y cuánto vale cada uno de sus ángulos? 60, porque la suma de los tres vale 180. Ahora, triángulo isósceles. En el triángulo isósceles, ¿qué se cumple? Que tiene dos lados iguales. Primer lado, segundo lado. ¿Cómo son? Iguales. ¿Qué más? Sus dos ángulos, ¿cómo tienen que ser también? Iguales. Primer ángulo, segundo ángulo, igual. Tiene dos lados iguales y tiene también dos ángulos iguales. ¿Qué? Triángulo isósceles. Triángulo escaleno. Todos sus lados son diferentes y sus ángulos también son diferentes. Este ángulo son diferentes. ¿Cómo son sus lados? También son diferentes. Este símbolo significa que son diferentes, ¿ya? Entonces acuérdate, equilátero, todos sus lados son iguales y sus ángulos. Isósceles tienen dos ángulos iguales y dos lados iguales. Y triángulo escaleno, todos sus lados y sus ángulos como son diferentes. Esa es toda la teoría. Ahora vamos con el primer problemita. Ejercicio para la clase. Te dice que el triángulo es equilátero. Entonces, si es equilátero, ¿cómo son sus lados? ¿Cómo son? Son iguales. Si son iguales, entonces, estos dos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo el valor de A. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, este 5A lo mando a restar. El 8 queda ahí. Este 2 lo mando a restar. Él sería 3A. Y este 3 que está acá lo mando a dividir. Por lo tanto, el valor de A sería 2. Sería la respuesta. ¿Por qué? Porque como te dicen que es equilátero, entonces, ¿equilátero qué cosa es? Todos sus lados como son iguales. Entonces, él es igual a él. Y haciendo un despeje, el A sale el valor de 2. Siguiente problema. Bien, chicos, continuamos con el problema número 2. Te piden hallar alfa más beta y te dicen que el triángulo es equilátero. Entonces vamos a resaltar este dato que es muy importante, equilátero. Equilátero significa, profesor, que sus ángulos como son iguales. ¿Qué más? Que sus lados también como son iguales. Si él vale 10, él también vale 10 y él también vale 10. Si él vale 50, él también vale 50 y él también vale 50. Si él vale 8, él también vale 8 y él también vale 8, ¿sí? Entonces, aparte de eso, ¿cómo son sus ángulos? Son iguales. Entonces, profesor, ¿te das cuenta que este ángulo cuánto vale? 60. Y si te dicen que es equilátero, entonces, ¿él también cuánto tiene que ser? 60. Entonces, porque esa es la característica de un triángulo equilátero, que la medida de sus ángulos, ¿cuánto vale? 60. Entonces, si él vale 60, él también vale 60. Entonces tú dices que 3 beta menos 15 vale 60 grados. Este menos 15, mándalo al otro lado a sumar. Por lo tanto, 3 betas sería, la suma sería 75. Y este 3 lo mando a dividir. ¿Y cuánto es? 75 entre 3 sería 25 grados. Ahora lo mismo haces para el ángulo alfa. Entonces, si él vale 60, él también vale 60. Entonces tú dices que 2 alfa más 18 es igual a 60. Mándalo a restar.
sería 60 menos 18, ¿cuánto es? 42. Por lo tanto, alfa, que sería 42 entre 2, sería 21. ¿Pero qué me piden? La suma de los dos. Entonces tú dices que alfa más beta, ¿cuánto sería, profesor? Suma 46 grados. Esa sería la respuesta. Entonces, él igualas a 60 y él también lo igualas a 60. Y vas a encontrar los ángulos. Problema número 3. Te dicen que el triángulo es equilátero y te piden calcular la suma de A más B más C. Se parece al problema anterior. ¿Cuánto tiene que ser? 60. Entonces hacemos, ¿no? A menos 10 vale 60 grados. A, que es igual 60 grados más 10. ¿Sí? ¿Qué más, profesor? Y acá operando acá, te va a salir que el valor de A te va a salir 70 grados. Ahora lo mismo haces para B. Con otro color lo voy a hacer. Entonces B también cuánto va a ser. Este valor también cuánto va a ser. 60 grados. Guíate de acá. Entonces tú dices acá que si se llega a ver, B más 5 es igual a 60. Ese 5 lo mandas a restar. Sería 60 menos 5. B sería 55 grados. Y para terminar con ese problema, ¿y él también cuánto tiene que ser? 60. Y dices acá, C más 15 vale 60 grados. C, que es igual, 60, lo mandas a restar. Y C cuánto sería, 45. Ya está, ya encontré todo, profesor. Ya encontré el valor de A, el valor de B y el valor de C. ¿Qué me piden? La suma. Suma nada más. Por lo tanto, ¿cuánto sería la suma? La suma de A más B más C sería suma 55 más 45, 100. 100 más 70 sería 170. Esa sería la respuesta final de esta pregunta. Problema número 4. Te dice que el triángulo es equilátero. ¿Y qué más te dice? Te piden calcular el valor de m más n. Si es equilátero, ¿qué significa? Que sus lados, ¿cómo son? Iguales. Si él vale 13, él también vale 13 y él también vale 13. Entonces tú dices, ¿no? Si él vale 13, entonces él también vale 13 y él también vale 13. ¿Te acuerdas? Fíjate de acá. Si él vale 10, él vale 10 y él vale 10. Pero mira, si él vale 13, él vale 13 y él vale 13. Entonces, a él igualas a 13. Y acá dice, ¿no? Que tiene lados iguales. ¿Qué cosa? Un triángulo equilátero. Entonces tú dices que 3n más 1 vale 13. Él lo mandas a restar. Ya está. Ahora él también vale 13. Lo haces también lo mismo. Al otro lado, 13, 5m menos 2 vale 13. 5m vale 12 más 3, sería 15. Por lo tanto, simplifica quinta, quinta y m sería 3. ¿Qué me piden? Me piden el valor de m más n. Y el valor de n sería 3. Y el valor de n sería 4. Por lo tanto, la respuesta sería 7. Ya, chicos, sería 7 en esa pregunta, sería 7, ¿ya? Continuamos. Ya, chicos, continuamos. El problema número 5 te dicen que en la figura los triángulos son isósceles. Los tres triángulos son isósceles. Este triángulo es isósceles con este triángulo y este triángulo también son isósceles. ¿Sí? ¿Qué más te dan de dato? Que el vale bolita, el vale bolita, el vale bolita y el vale bolita. Con ese dato te piden hallar el valor de A. Entonces tú dices, pues, si él vale 2A, entonces por ser isósceles de lados iguales, él también va a ser 2A. Y ahora te fijas en este triángulo que está acá. Si él vale 2A, entonces él también viene a ser 2A. Ahora, pero como es isósceles él con él, entonces él también viene a ser 2A.
Entonces tú dices que 2a viene a ser igual a 3a menos 9. Este menos 9 mándalo al otro lado, sería 9. Y sería 3a menos 2a. Y justo está el valor que me estaban pidiendo, ¿ya? Entonces, si él vale 2a, él vale 2a, él vale 2a y él vale 2a. ¿Por qué? Porque te dicen que son triángulos isósceles. Entonces, a él lo igualas a 2a. Despeja, mándalo a restar y sería A9. Y el último problema te dice que el triángulo, ¿qué cosa es? Es isósceles. Y si era isósceles, ¿qué significa? Que tiene lados iguales y también sus ángulos, ¿cómo son? Iguales. Entonces, él con él, ¿cómo son? Iguales. Tú dices, este ángulo con este ángulo, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Entonces, para que sean iguales, tú dices él. 5 alfa más 10 es igual a 7 alfa más 2 grados. ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo el ángulo alfa. Entonces solamente tienes que mandar, ¿qué cosa? A restar. 2 grados. Sería 10 grados menos 2 grados es igual a 7 alfa. Él lo mandas a restar. Sería menos 5 alfa. Él sería 8 grados y él sería 2 alfa. Mándalo a dividir. Sería 8 grados entre 2. ¿Y cuánto es esto? 4 grados. Y esa sería la respuesta. Entonces, date cuenta, isósceles tienen ángulos iguales, lados iguales. ¿Sí? Y teníamos que resolver. Como ya tengo los lados, entonces estos dos tienen que ser iguales. Haciendo un despeje y alfa sería 4 grados. Chicos, eso sería por todo por el día de hoy. Cuídense, chicos, nos vemos.